Hay veces que lo físico y lo emocional se juntan, y esto pasa bastante aquí en Clínica de Besa. Hola, Francisco. ¿Qué tal, Emilio? Encantado. Bueno, yo en tu casa. ¿Qué tal? La verdad que agradeceros mucho que estéis hoy aquí y podamos dar voz a un asunto tan importante como es esa parte emocional que abarca la cirugía capilar y todo lo que engloba el mundo capilar. Claro, porque bueno, ahí nos reunimos por primera vez aquí en tu clínica, en Clínica de Besa, y bueno, para hablar de esta parte que no está tan popularizada, ¿no? Porque al final con la alopecia nos centramos en lo que se ve, pero hay una parte que digamos que es detrás, que está detrás, que es mental, que no la trabajamos tanto, ¿no? Bueno, sí, yo siempre que viene un paciente a informarse y está pensando y meditando si dar el paso de someterse a una cirugía capilar o incluso un tratamiento, es porque ya previamente en soledad ha visto que tiene un problema y ese problema al final hace mella a nivel emocional. Yo siempre por defecto en todos los pacientes que vienen lo tengo en cuenta y por suerte o por desgracia se da en todos los pacientes. Con lo cual, un paciente cuando le pone solución su vida cambia por completo. Claro, porque es que la alopecia, para situarnos un poco, ¿cómo surge? Como una pequeña definición de lo que tú ves en el día a día. Bueno, la alopecia es un proceso fisiológico en la mayoría de los casos. Si hablamos de lo que es alopecia androgénica, tanto masculina o femenina, estaríamos hablando de la alopecia más extendida a la población general, en la cual es un proceso fisiológico, no es patológico, en la cual el pelo se va deteriorando progresivamente aunque hasta que provoca una caída definitiva. Entonces es un proceso en el cual habitualmente no pasa de la noche a la mañana, tiene un proceso habitualmente de meses, incluso años, en el cual cuando llega un momento en el cual el paciente es consciente de la situación es cuando empiezan a haber esos problemas, primero emocionales y luego en todas las esferas de la vida. Mm, ¿cómo llega a afectar a un paciente? Bueno, hemos visto de todo. Yo creo que para empezar, como he dicho anteriormente, considero que todos están afectados a nivel emocional. Ya luego hay diferentes grados. Puede ser que el paciente tenga algún tipo de repercusión emocional pues a la hora de relacionarse con la población. Incluso estamos hablando de gente con depresión que no sale de su habitación, ¿no? Como hemos tenido algún caso en el cual, sobre todo en un paciente joven, que bueno, le afecta en todas las esferas de la vida, está empezando a vivir, pues repercute a nivel universitario, a nivel de pareja, a nivel de relaciones de amistad, etcétera, y al final se aísla de tal manera que de su habitación no sale y la verdad que el problema ya no solamente afecta al mismo paciente, sino que afecta a toda la familia. Luego, pues ya gente más adulta que le cuesta relacionarse con gente y afecta de forma negativa a todos los niveles. Claro, porque esto al final te cambia la personalidad en muchos casos. Totalmente. Y lo más bonito de todo es que cuando se soluciona ese problema, todo eso se invierte. Digamos, todo lo negativo pasa a ser positivo, en el sentido de que si el paciente no se relacionaba, empieza a relacionarse. Si el paciente le tenía problemas a la hora de acercarse a las chicas, acaba acercándose a las chicas. Y muchos de mis pacientes se hicieron la cirugía, por ejemplo, estando solteros, ya han acabado casándose, porque como sabes, llevo la evolución muy de cerca del paciente durante años, con lo cual veo la evolución positiva muy de cerca del paciente y la verdad que cuando pasa todo el proceso son totalmente otras personas diferentes. Es un poco celestino, también con estas cosas, ¿eh? Bueno, al final lo que más nos llena es que la gente sea feliz, quiera tener pareja, no tenga pareja, la cuestión es que la gente se mire al espejo y diga, soy feliz porque lo que veo me gusta. Claro, porque es que al final es un complejo que eso, que te lleva a actuar de una forma que igual no llegas a ser tú mismo, ¿no? De esta manera. Creo que hoy en día ha cambiado todo. Creo que más o menos nos barajamos en la misma edad, tú, Emilio y yo, y cuando éramos más pequeños, pues el tema de la imagen no era tan importante, ¿no? Hoy en día con las fotografías que lo tenemos en la palma de la mano, tanto con las redes sociales y demás, la evidencia física es constante, ¿no? Con lo cual eso hace que mentalmente siempre tengamos la idea de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, eso creo que hace que se reagudice más y el paciente lo sufra más ahora que hace 20 o 30 años atrás. Y lo malo que esto va a peor, ¿vale? Entonces, esto es un proceso en el que acaba de empezar,
que en los próximos años, por desgracia, auguro de que va a ser muchísimo peor, junto con la alopecia que va a más. Entonces, al final se ha creado un caldo de cultivo que la gente se va a ver muy afectada. Claro, sí que es verdad, porque eso es verdad que ahora comparamos, ¿no? Un poco con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en Instagram ves una foto de alguna persona que no ves de hace tiempo, tú lo tienes en tu cabeza de esa manera, pasa el tiempo, tiene alopecia, poco a poco va perdiendo pelo porque no se frena, no va más. La cosa es que va más y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y sí que es verdad que revisamos el antes y el después y hacemos la comparativa. Efectivamente. Pero fíjate una cosa curiosa, hacemos la comparativa para mal. Pero luego, ¿cuántos pacientes luego, cuando consiguen el objetivo por el cual se hicieron la cirugía capilar, piensan: "Ostras, Francisco, el móvil me ha recordado unas fotos de antes y no me reconozco"? Eso es extremadamente bonito, porque al final dices: "Ostras, hemos cumplido con el objetivo que tiene el paciente", ¿no? No se reconoce previo a la cirugía, ¿no? O Claro. sea, incluso años atrás en el cual decís: "Ostras, ¿cómo es posible que estaba yo así?". Porque al final tu mente, tu cerebro se va adaptando a tu situación. Por eso cuando nos encontramos con compañeros del colegio de antes, siempre los ves peor a ellos que a ti, Es ¿no? verdad, ¿eh? Porque mentalmente tú te vas adaptando a tu imagen y más o menos siempre te ves igual. En cambio, cuando tú ves a otra persona, pues ves el cambio de los años, ¿no? Pues cuando la foto pasa lo mismo, cuando el paciente ve, se mira al espejo y dices: "Ostras, qué bien me veo", ¿no? Y luego el móvil le recuerda, una foto de hace años atrás, dices: "Ostras, ese cómo he podido ser yo", ¿no? Y es ese subidón emocional que le da y a partir de ahí, empieza a actuar de otra manera diferente en todas las esferas de la vida, a nivel familiar, a nivel de pareja, porque, muchísimos pacientes vienen con sus parejas, incluso, estando ellos presentes, la pareja me dice cómo ha cambiado para bien, ¿no? Y al final eso les repercute tanto positivamente que les repercute incluso hasta en la salud. Claro, yo iría más allá porque creo que además has dicho a nivel familiar, a nivel de pareja, pero incluso a nivel laboral, de la seguridad que te da. Totalmente, a la hora de incluso, dar el paso y tirar para adelante con un proyecto, con una empresa, con tu actividad diaria, como tú bien has dicho, lo haces con mucha más seguridad, tu cerebro funciona mejor, piensa mejor, resolución de problemas mejor, todo es mejor. Ujú. No ha habido paciente que se haya arrepentido, ¿no? De ponerse de ponerse un implante. Para nada. Yo creo que al final es una inversión emocional que es positivo sí o sí, no hay vuelta de hoja. Siempre y cuando se hagan bien las cosas, porque la cirugía capilar, lo bonito que tiene es que si se hace correctamente las cosas, buscando la excelencia, evidentemente el resultado es increíble y el paciente cambia, pero si el paciente se realiza la cirugía en un sitio donde no va a realizar correctamente, le desgracias la vida. Por desgracia tiene estas dos caras de la moneda, en la cual yo creo que los pacientes al final son cada vez más conscientes Mm. de dónde depositan la confianza. Sí, claro, bueno, ahora hablaremos un poco de la filosofía de aquí, de la clínica, pero es eso, ¿no? Porque también hay otras cirugías, ya, o cirugías o retoques estéticos que la gente igual no siempre queda satisfecha o que se le deforma, yo qué sé, la idea que tiene ella en su cabeza de cómo va a quedar el resultado, pero aquí el resultado siempre es similar a lo que tú tienes en la cabeza, siempre que lo haga un buen profesional. Efectivamente, a ver, yo siempre, después de explicarle al paciente todos los puntos a tener en cuenta al realizar una cirugía capilar a nivel estético, yo siempre finalizo con la misma frase que es la realidad, ¿no? Al final, lo primero, que es una cosa muy sencilla, muy básica y que a veces suscita de risa, es no pongas pelo donde nunca ha habido pelo. Me parece que es una broma, pero es una realidad en la cual el cabello no se va a adaptar igual en un tejido donde nunca ha habido pelo que donde ha habido pelo, ¿de acuerdo? Y luego no hagas nada que no tenías, es decir, simplemente es volver a tu situación inicial, es decir, una situación en la cual donde tenías pelo antes. Me refiero, es volver a tu situación que supuestamente era tu mejor versión. Claro, claro, y esta situación que tú dices que es tan obvia o básica, ¿no? Así a priori, ¿se da? Esto, ponen pelo donde no había pelo. Se da en muchísimas ocasiones porque al final, a ver, el paciente cuando acude a nosotros viene con una imagen, viene con una idea en la cual no es correcta o es correcta, pero está un poquito distorsionada en el sentido de que piensa cosas que luego no, luego a nivel de resultados no le va a quedar bien. Entonces, nuestra obligación es aconsejarle y decirle lo que le va a ir bien y lo que no le va a ir bien. Entonces, luego, a nivel estético, tienes que saber muy bien dónde se implanta el cabello y luego tener los ítems de la estética facial
para hacer bien las cosas. Entonces, luego entraremos en profundidad, pero un detalle es que el mundo capilar, estamos hablando de una especialidad que es la más joven de la medicina, ¿no? Actual. Entonces, por desgracia, el intrusismo es enorme. Entonces, con lo cual, eso lleva a hacer cosas que son incorrectas. Esas cosas incorrectas lleva a que el paciente no consiga unos resultados que tenía en mente, con lo cual, por un lado, le estás desgraciando la vida al paciente y por otro lado, estás haciendo mal las cosas y estás provocando que el paciente no tenga la confianza, otros pacientes, de dar el paso a hacerse la cirugía capilar. Claro, pero has mencionado algo que creo que es que no hay vuelta atrás, que cuando ya no tiene corrección este retoque que han hecho, le desgracias la vida al paciente. Pero se desgracia por donde implantas no se puede extraer. Eso es lo primero. Y dos, todos tenemos una identidad. La identidad es visual. Y cuando tú te miras al espejo, tú tienes que reconocerte. Cuando se implanta de forma incorrecta, el paciente se mira al espejo y no se reconoce. Con lo cual, ahí eso es fatal. Me refiero, al final es un fracaso. Eso está mal hecho. Porque al final el paciente se tiene que mirar al espejo, se tiene que reconocer y dice, wow, me reconozco y estoy de categoría, estoy como quiero estar. Ahí es cuando es un éxito. Pero si el paciente se mira al espejo y no se reconoce, dice, madre mía, yo jamás he tenido este tipo de diseño y el pelo donde me lo han implantado jamás he tenido pelo, es un fracaso. Claro, igual también una de las claves es que no sea demasiado evidente, pese a que se nota, pero que no sea demasiado evidente este retoque, ¿no? Yo siempre digo al paciente, cuando pasemos los meses, el pelo implantado te haya crecido, haya madurado, lo que tenemos que ver en la gente alrededor que te ve, que te diga, fulanito, ostras, qué bien te veo, ¿qué te has hecho? A muchos le dicen, has adelgazado, te has dejado el pelo largo, pero que nadie te diga si te has hecho una cirugía capilar. El paciente, si quiere decirlo, que lo diga, pero si no, que no se lo digan otros. Ahí es cuando la cirugía es un éxito. Con lo cual, porque estamos viendo que el paciente ha mejorado de forma sobresaliente y la gente lo percibe, pero no percibe que es por mediación de una cirugía capilar. Claro, porque es algo que es tan natural, ¿no? Que se difumina entre el resto, ¿no? Dice, te veo Efectivamente, mejor. y es una de las cosas que más miedo tiene los pacientes a la hora de dar el paso. ¿Me va a quedar natural? A día de hoy contamos con las herramientas quirúrgicas y las estrategias técnicas para conseguir esa naturalidad sin necesidad de hacer cosas fuera de lugar. El problema es si la clínica quiere invertir o no. Esa es la diferencia, ¿no? Creo que a día de hoy tenemos las herramientas. Nosotros las utilizamos de forma habitual todos los días, de forma corriente, forma parte de nuestros usos diarios. Con lo cual, nosotros no percibimos realizar algo que no sea natural. Claro, la tecnología y el conocimiento están casi al mismo nivel. Totalmente. Sí, sí, a día de hoy sí. Quien no quiere que esté al mismo nivel, puede hacerlo sin problemas. Pero los que queremos que esté todo al mismo nivel, que esté todo en armonía, lo hacemos diariamente sin problema. En el resultado se nota, sí o Hombre, sí. claro, es un abismo completamente. Es que, como he comentado, es que te lo note la gente o que no te lo note. Claro. No sé, ahora, cuando estamos aquí montando para grabar bueno, he visto algunos pacientes que pensaban, y es que hay gente que parece que no se lo haya puesto. Pero al final es eso, cuando haces bien las cosas y buscas siempre la excelencia y buscas hacer las cosas, creo que la medicina tiene que ir por ahí, buscas las cosas para hacer el bien al paciente, al final los resultados salen. Claro. Luego también hay un tema que es habitual en las clínicas, sobre todo de aquí de España, bueno, de España y de fuera, ¿no? También de las populares de Turquía, de low cost y demás, que es como el número de unidades foliculares. Bueno, yo tengo mi filosofía. Las unidades foliculares, al final, cuando ponemos hincapié en el número, creo que le hacemos un flaco favor a la medicina porque la estamos industrializando. Claro. Antes va un inciso como para explicar para el que no sepa lo que es el folículo y qué sucede con ello. Bueno, la unidad folicular realmente es una estructura histológica de la piel, que es lo que trasplantamos, ¿no? Es como, digamos, yo siempre le explico al paciente cuando vemos al microscopio, es un bulbo, que es una semillita al cual crece el cabello. Habitualmente puede ser de un pelo, de dos y de tres. Entonces lo que nosotros realizamos en la cirugía es extraemos esa unidad folicular en su totalidad, ¿vale? Entonces luego las seleccionamos, las de un pelo, las de dos y las de tres, para implantarlo de forma estratégica que quede natural, ¿vale? Pues esas unidades foliculares, pues yo tengo entendido que en clínicas, en sitios que se trabaja, por ejemplo, si el paciente quiere 1000 unidades foliculares, tiene un coste. Si tiene 1500, vale otro.
Yo desde mis inicios, y ya son muchísimos años, siempre hemos tenido claro que la medicina, sea estética o clínica, tiene que ir a solucionar la situación del paciente. Yo no puedo trabajar con unidades foliculares porque no sabría, una vez empiezo el trabajo, no sabría si le voy a solucionar la situación al paciente. Y eso no me lo puedo permitir, ni yo, ni se lo puedo permitir al paciente. Con lo cual, desde siempre, desde nuestros inicios, trabajamos sin límite de unidades foliculares. ¿Qué significa? Que extraemos la máxima cantidad de unidades foliculares para solucionar la situación del paciente sin lesionar la zona donante. La zona donante es una zona que sabemos que es la zona posterior y lateral del cuero cabelludo, en la cual hay que mimarla mucho, me refiero. ¿Por qué? Porque lesionar esa zona es totalmente irreversible, con lo cual tenemos que conseguir extraer el máximo sin lesionarla y que el paciente, ni los familiares, ni amigos, ni gente, lo perciba que le hemos hecho una extracción. Entonces, a día de hoy se puede sin ningún tipo de problema, nosotros lo conseguimos, lo repito, mimamos muchísimo la zona donante y, y seguiremos trabajando sin límite de unidades foliculares porque consideramos que la medicina, repito, tiene que solucionar la situación del paciente, no tiene que ir a contar folículos porque si no, estamos, como digo y repito, industrializando la medicina. Si caemos en el error de industrializar la medicina, nos estamos haciendo un flaco favor a nivel social. Ya no solamente a nivel médico, porque al final los médicos tenemos que cuidar el caso, ¿no? Tenemos que solucionar el caso del paciente y darle una solución. Y eso a costa de lo que sea, es decir, a costa de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 unidades foliculares, las que sean, para solucionar la situación del paciente. Y creo que es nuestro deber y nuestro compromiso. Claro, también darle al paciente la posibilidad de elegir el número de folículos que quiere también es algo que ya se sale de la medicina porque él no tiene los conocimientos reales, ¿no? Para poder decidir, oye, necesito los que sean, ¿no? No lo tiene realmente para decidirlo. A ver, efectivamente, yo creo que el paciente no tiene no lo sabe ni tiene por qué saberlo. Es una cosa que no tiene por qué tener ese compromiso el paciente en el sentido de tener esa responsabilidad de decir, ostras, no lo sé, ¿no? No sé si digo 1.000 tendré bastante, 1.500, ¿no? Como he dicho anteriormente, por desgracia, la parte capilar, la tricología y la cirugía capilar es una de las especialidades más modernas de la medicina actual y eso está conllevando a que está habiendo un gran intrusismo porque la gente pretende introducirse en este tipo de especialidad sin titulación correspondiente, que eso es una cosa que si quieres comentaremos, para enriquecerse y a costa de la salud emocional y física de un paciente que tiene un problema y luego desaparecer. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en ese Está sentido. delicado, con eso. Porque claro, hay que ser tricólogo para poder hacer este tipo de disciplina. A ver, tenemos que tener la especialidad en tricología y cirugía capilar, Ujú. evidentemente. Vale, aparte de ser médico, obviamente, ¿no? Claro, que no todo el mundo, ¿no? Que si Sí, no aquí parece efectivamente. alguna cosa rara. Vale, y sobre esto, claro, cuando tú habrás recibido pacientes de otras clínicas que se han hecho igual una segunda cirugía o han venido a revisarse la cirugía y sí que han ido por unidades foliculares que habrás tenido que arreglar. Bueno, a ver, habitualmente, si un paciente viene porque se ha hecho una primera cirugía en otra clínica o en otro país, y viene a hacer una segunda cirugía, la verdad es que lo que percibimos del paciente es que cuando acabamos la cirugía se sorprende mucho. Lo primero de la cantidad de unidades folículas que hemos extraído y de lo bien que tiene su zona donante. Y casi todo lo que nos dicen, ostras, me habéis sacado un mogollón de unidades foliculares más que en la primera cirugía y la zona donante ni la tengo lesionada ni nada, ¿no? Pero al final, cuando se hacen bien las cosas, el paciente lo percibe. Sí, me gusta lo que comentas porque haces partícipe, ¿no? Al paciente de todo el proceso. Siempre, me refiero, el paciente nos marca las directrices. Nosotros ponemos unos límites en la cual el paciente nos conoce desde un principio, pero se lo hacemos saber, en el cual si pasamos esos límites, pues tenemos un gran riesgo de lesión irreversible. O si pasamos unos límites, estéticamente no podemos volver atrás y los resultados no van a ser buenos. Entonces, todo eso se lo hago saber al paciente, razonándoselo, evidentemente, explicándoselo para que lo vea claro y a partir de ahí, dentro de esos límites, el paciente marca las directrices que quiere. ¿Cuáles son estas lesiones irreversibles que se producen? Pues sobre todo en la zona donde tenemos la fibrosis y zonas de alopecia, porque sabemos que las unidades folículas que extraemos no vuelven a crecer. A ver, nacemos habitualmente con de 3 a 4 veces más densidad por centímetro cuadrado en la zona donante. Es lo que nos permite hacer una extracción en la cirugía capilar sin que se perciba esa extracción, siempre y cuando se trabaje correctamente. Si se trabaja de forma incorrecta,
primero, es una fibrosis que es como el típico callito, una Sí. duricia que al tocarlo lo vamos a notar, visualmente no, pero está presente, y luego unas zonas de alopecia, es decir, como los típicos, entre comillas, bocaos que se llama, que eso no tiene solución. Sí, que cuando lleva el pelo muy cortito se nota, ¿no? En el Efectivamente. paciente. Y es bueno también, pasar la máquina después de si esté bien hecha o no la cirugía, ¿es bueno pasar la máquina también por el pelo para cortarla? Por la zona donde se A por ver, la zona donante. nosotros habitualmente le doy el okey al paciente a partir del mes, pero no le recomiendo que pase directamente la máquina al cero, es decir, que se pase con el hierro, porque al final se la va a irritar. Al final la inflamación está presente, no a nivel superficial, pero en el tejido cerebral subcutáneo, que es la capa por debajo de la epidermis, sí que sigue habiendo inflamación hasta el cuarto, quinto, sexto mes. Con lo cual, si le irritamos, pues evidentemente va a florecer síntomas de molestia. Con lo cual, yo siempre les recomiendo que hasta pasados 6 meses y demás no lleguen a ese nivel. Ahí es cuando vuelve un poco la normalidad, ¿no? De tratamiento. No, la normalidad, la normalidad del paciente a nivel de sentirse bien, andar, subir escaleras y la compra es a partir del día siguiente. Sí, sí, es una cirugía, digamos, menor, Es una entre cirugía, comillas. exacto. Claro, es un poco es superficial, ¿no? En este caso. Es una cirugía a nivel superficial. La nueva técnica, la técnica FUE, e implantar con implantes, pues hacemos un bajo traumatismo en el cual la inflamación se activa mínimamente y el paciente puede hacer vida normal desde prácticamente del minuto uno. Sale por su propio pie por la puerta, se va a su casa, al día siguiente viene a la clínica, a la cura. Me refiero que es bastante llevable sin ningún tipo de Súper problema. llevadero. Luego también, al hilo también de lo que decíamos de los folículos y demás, tú también me comentabas un día como que todos los pacientes tienen derecho a tener pelo. Yo creo que por los beneficios que tiene, volver a recuperar el pelo y dejar la alopecia atrás, por esas ventajas emocionales que luego repercute a nivel de salud, y esa salud va a hacer que el paciente enferme menos, y eso está totalmente documentado, y hay infinidad de estudios científicos que lo avalan. Creo que se lo merece todo el que quiera, en el sentido de que yo he tenido casos, son mínimamente, que a lo mejor pues viene un par de amigos a informarse y realmente uno es el interesado, hace esa cirugía capilar, y el otro viene de acompañante, y el que esté interesado a lo mejor tiene unas entraditas pequeñitas que a lo mejor en otra persona no lo tendría en cuenta. Este paciente sí, y en cambio el amigo que tiene una gran alopecia no le importa para nada. Es verdad que es mínimo el porcentaje poblacional que teniendo alopecia no le importa para nada. Es mínimo, la verdad. Pero creo que a todos ese sector poblacional que sufren de alopecia, creo que es un bien necesario para revertir esa situación emocional que estoy seguro, convencido que está sufriendo. Al final tenemos que hacer lo que sea por sentirnos bien nosotros con nosotros mismos. Si te produce un problema, pues oye, vamos a ponerle solución, ¿no? Sí, pero lo que no quiero que se malinterprete que es un problema banal. Me refiero, no es un problema banal. Es un problema psicológico, es un problema importante de muchos niveles, que ya te digo, niveles muy serios, ¿vale? Niveles menos serios, pero a todos les afecta, ¿vale? Ya no es quiero estar guapo por banalidad, no, quiero estar bien, quiero verme bien para que me repercuta positivamente en todas las esferas de la vida. Claro. Y creo que es un bien necesario. Sí, por eso también igual la política de vuestra clínica, ¿no? De mantener el precio durante tantos años. Bueno, el precio yo creo que al final, entre comillas, es lo de menos, ¿no? Al final, tenemos una vocación y el precio, evidentemente, tenemos que cubrir gastos, tenemos que hacer frente al material, que es muy caro, un material quirúrgico, pero yo creo que mantener un precio en el cual relativamente cualquier persona pueda acceder, creo que estamos poniendo nuestro granito de arena a nivel social, haciendo el bien para, como digo, para intentar revertir esa situación, negativa a positiva. Exacto, sí, porque el precio es de 2.999, Efectivamente, que sí. hoy en día, después de ya unos cuantos años que ya se ha establecido aquí un poco, digamos, este proceso en España, era un precio realmente de la gente, por los que la gente se iba afuera, se iba a Turquía antiguamente. Bueno, sí, yo creo que por suerte creo que cada vez menos personas se van fuera, ¿no? Creo que al final se quedan aquí, en nuestro caso en Valencia, porque ya no solamente, evidentemente es muy importante la cirugía, evidentemente, pero la postcirugía es importantísimo, porque al final empezamos en la cirugía, es el inicio de un camino que va a durar mucho tiempo. Entonces, al final, tener al médico que te va a acompañar, que es lo que yo hago con mis pacientes, les acompaño hasta el final, creo que es
extremadamente importante, porque luego pasas por una serie de fases que también a nivel emocional son muy importantes. Sí, luego también durante la cirugía hay un momento de incertidumbre, ¿no? Que te necesitas como esa palmadita en la espalda, ¿no? Ese apoyo, que tú eres además era una persona cercana. Sí, a ver, sobre todo los primeros 3 meses en la cual pasamos por el shock loss o efluvio, es decir, que el pelito parte, un porcentaje se cae, aunque luego vuelve a crecer, evidentemente, pero el paciente, aún sabiéndolo, aún teniendo un familiar cercano, un amigo, un compañero de trabajo que sabe que el pelo se le cae, cuando se queda solo frente al espejo, pues lo sufre. Que no queremos estar Entonces, calvos en esa. Es así, por claro. eso han venido, ¿Pero claro. por qué? Porque al final, porque después de la cirugía, las primeras semanas, el pelo está implantado y el paciente se ve la diferencia y dice: "Guau, qué guay". Pero luego ves como el pelito se empieza a caer y muchos de los pacientes entran en pánico. Entonces, bueno, ahí está nuestro papel también de hacer el seguimiento muy de cerca, de solucionar esa situación y que el paciente lo pase lo más tranquilo posible. Claro, tienen ese pánico, pero luego cuando en el sexto, octavo mes, cuando llega que ya empieza a crecer y ya se le sombrea toda la cabeza, también te enviarán esa foto de decir: Sí, "Ostras". a ver, yo cito al paciente relativamente cada poquito tiempo y prácticamente nos lo van diciendo y yo lo veo, porque al final también llevamos un proceso fotográfico de todo el proceso y cuando vamos enseñando las fotos al paciente también él mismo se queda asombrado de la evolución. ¿Hay una anécdota así que te haya llegado de alguna reacción de un paciente que tengas? Bueno, a ver, hay pacientes que el cambio es tan brutal que luego, pues a la hora de solicitar documentación en algún organismo público, pues le ponen problemas. Ostras, Porque a lo mejor Porque a lo mejor, la foto del DNI quita la foto de tu hermano, ¿no? Pon dista la tuya. mucho de la imagen que el funcionario está viendo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, casos así se dan muchos. Sí, ¿no? ¿Vale? Y en el carnet de conducir también, me refiero que son situaciones que son evidentes, me refiero, el funcionario está viendo a una persona que luego ve en el documento que no es el mismo. Claro, la renovación de los 10 años cambia, ¿no? Que igual está más joven que Efectivamente. la foto actual. ¿Y alguna anécdota así que hayas vivido aquí durante las intervenciones o algo, no sé, algo así gracioso que hayas tenido? Bueno, la verdad es que anécdotas, yo creo que la gente viene muy concienciada Que se pueda de. contar, ¿eh? Sí, bueno, la gente viene muy concienciada y la verdad es que viene con todo el ánimo de hacerse la cirugía capilar y en un principio la gente va muy seria y nosotros lo agradecemos en el sentido que se toman el proceso muy en serio porque realmente están depositando las confianzas en un cambio que lo esperan con muchas ansias Sí. y la verdad es que luego durante el proceso, cuando ya tienen los resultados, a partir del quinto, sexto mes ya se empiezan a ir relajando, cuando empiezan a ver, pero hasta entonces la gente está mucho a la expectativa. Cuando vienen, ¿notas más nerviosismo o alegría? Cuando vienen por primera vez, lo que noto es cierto miedo, ¿vale? Miedo sobre todo a ¿seré candidato o no? Eso me lo transmite mucho. Cuando vienen y dicen, le digo, mira, ¿eres apto para la cirugía? Me dicen, madre mía, me has dado una alegría porque llevo semanas, meses preguntándome si sería apto o no para la cirugía. Te da un subidón. Igual que cuando una persona, un paciente, viene y nos consulta y no es apto para la cirugía, la verdad que a mí como médico me duele mucho, ¿no? Incluso como persona me duele porque le veo la tristeza en los ojos al paciente que venía con unas expectativas y sintiéndolo mucho no se puede cumplir lo que quiere porque no tiene zona donante o por cualquier otro motivo, ¿no? Creo que al final lo que comentamos, la medicina tenemos que ser honestos, tenemos que decir la verdad siempre y así lo cumplo siempre. Y además, es más, cuando un paciente le digo, mira, lo siento mucho, pero tu caso no tiene una solución quirúrgica ni tratamiento. Lo mejor que puedes hacer es, por tu higiene mental, quedarte como estás. Yo siempre les doy, de corazón les doy el mensaje de que si alguien le dice lo contrario, por favor llámame y dímelo, porque seguramente lo que está intentando es tomarte el pelo. Nunca mejor dicho, intentar tener lucro económico a costa de la situación del paciente. Y eso no se puede consentir. No, ¿Perdón? claro, se da muchas veces esta situación de que no porque sean aptos las personas. Bueno, me refiero, hay pacientes que no son aptos para la cirugía y no sabría decirte el porcentaje, pero habitualmente en un mes me puede pasar 5 o 6 pacientes, más o menos en un ¿Respecto a mes. cuántos? ¿Respecto a cuántos puedes recibir? Yo veo a cabo de la semana, puede ser que vea unos 100 y pico pacientes a la Bueno, semana. es un porcentaje, un 5%, ¿no? Digamos. Es un porcentaje bajito, Sí, pero es un porcentaje que duele. claro.
entonces siempre lo recuerdas. Es la peor parte. Claro, porque le ves la tristeza al paciente y si viene con la pareja o con familiar, también se lo ves al familiar, porque sabe lo que están sufriendo. Entonces, vienen con una esperanza de dar un cambio a su situación. Y cuando se lo dices que no tiene una solución quirúrgica ni con tratamiento actual, evidentemente al paciente le afecta. Claro. Y eso es muy doloroso, porque sé lo que conlleva, porque me pongo en su piel y sé lo que están sufriendo. Ujú. Pero nosotros los médicos tenemos que decir la verdad. Claro. Entonces la situación es esa. Yo lo único que puedo darles es mi apoyo y mis conocimientos en el sentido de, como he dicho anteriormente, si tenéis cualquier problema, si tenéis dudas, si os dicen algo que no estoy, que no, que es lo contrario a lo que te estoy diciendo yo, por favor dímelo, porque seguramente te quieran tomar el pelo y quieran lucrarse económicamente de tu situación. Y me ha pasado más de una vez. Pacientes porque es humano buscar una solución. Sí, sí, Y sí, eso es sí. así. Me refiero, bien, mira, he ido al doctor de Besa, me ha dicho que no, pero pasan los días, a lo mejor un paciente, otro amigo o un familiar, oye, ves a tal sitio, que seguro, que tal. Y la gente, claro, que es humano, ¿no? Buscando otra solución. Y a los días me llaman. Francisco, mira, que me han dicho. Evidentemente, no tiene solución. Te están intentando tomar el pelo. Incluso muchas veces digo, mira, ven a la clínica de nuevo y yo, con todo el gusto del mundo, te voy a explicar lo que te están diciendo y verás tú como por ti mismo vas a ver que eso no es factible. Pero esto lo haces de forma completamente gratuita en este caso, claro, porque al final es una ayuda que les das porque, como decías tú, ves que es demasiado intrusismo en esta profesión ahora mismo. Yo creo que el mundo capilar, estamos viviendo un intrusismo alarmante. Alarmante De verdad, porque... ¿Eh? de verdad, de verdad, Te lo ¿no? digo totalmente de Sí. corazón y la realidad es como es. Ten en cuenta que nuestras ciudades se han llenado de clínicas de capilar, ¿vale? En la cual dista mucho de los titulados, ¿no? Sí, sí. Porque si titulados a nivel nacional seremos cerca de 70 titulados oficiales, ¿Solo? sí, en toda España, y tú ves en todas las grandes ciudades, está lleno de clínicas. Me refiero, está sucediendo algo. Entonces, por eso yo cuando un paciente viene y me pregunta y tiene sus dudas y tal, yo siempre con toda la honestidad del mundo le digo, mira, el mejor favor que te puedes hacer a ti mismo es ir al colegio de médicos. En este caso estamos en Valencia, Colegio de Médicos de Valencia. Que estás en Madrid, Colegio de Médicos de Madrid. Si estás en Barcelona, el de Barcelona. ¿Por qué? Porque allí te van a informar de quién tiene la titulación correspondiente y quién no. Me refiero, tú puedes entrar a una clínica y dices, guau, qué bonita, qué chula, qué tal, pero no están titulados. Con lo cual, puede ser una moneda al aire, puedes quedar bien o puedes quedar mal. Entonces, si la gente está titulada, yo si me hago una casa, yo voy a ir a que me la haga un arquitecto. No voy a ir a una persona que no está licenciada en arquitectura. Claro, lo sé. Al final, esto es muy importante. Me refiero, la cirugía capilar es lo que hemos comentado anteriormente. Es extremadamente importante porque está en juego la identidad del paciente. Es que se mira al espejo, que se reconozca y diga, wow, qué bien estoy, ahora sí que soy yo y ahora me voy a comer el mundo. Estamos barajando esa posibilidad o buscarle la ruina. Sí. Entonces, no hay término medio. Entonces, sí, nosotros en algunos pacientes que requieren un retoque, lo que sea, yo se lo hago sin un coste añadido, porque muchas veces hay que hacer algún retoque. Eso es una cosa, pero hacer más las cosas conllevan que es totalmente irreversible, le desgracia la vida al paciente. Y es muy importante, y eso la gente, por suerte, está más concienciada a día de hoy. No se fía de cualquier clínica. Y hace bien, es lo que tiene que hacer, porque al final es su identidad, es sus emociones las que están en juego. Claro, es que estamos hablando con personas que ya vienen de base con un complejo, con una inseguridad y que si encima se la potencias más, porque al final si no tiene solución y lo que le estás haciendo es estropear la piel, Le desgracian la vida para siempre, de forma irreversible. No tiene solución ya. Me refiero, las zonas donantes que hemos visto que están lesionadas, no podemos hacer nada. de ninguna manera. De ninguna manera. Esas zonas de alopecia no podemos repoblarlas, no podemos solucionarlas de ninguna manera. Ese implante mal ejecutado en zonas donde no tocan, en zonas, por ejemplo, en músculo frontal, no se pueden extraer. Se quedan ahí. Y estas técnicas que es como la micropigmentación que ponen en las zonas afectadas, ¿cómo lo ves? No voy a entrar en polémica. Pero yo particularmente, con todos mis respetos, a mí no me gusta. No me gusta el resultado. Yo tengo que decir, como médico, no tengo nada contra cada uno que haga lo que quiera, ¿no?
pero sí que lo que te puedo transmitir es que los pacientes que finalmente han dado el paso a hacerse una cirugía capilar y previamente han optado por hacerse una micropigmentación, lo que me han transmitido es que estaban arrepentidos de habérsela hecho. Claro. Me refiero, no quiero, cada uno es libre, evidentemente, de hacer lo que quiera. Yo estoy transmitiendo lo que me transmiten los pacientes que finalmente han dado el paso de hacerse la cirugía capilar. Claro. Y es decir, el volumen del pelo, la frondosidad, ¿se puede conseguir o eso completamente va ligado a las unidades foliculares? No, me refiero, por ejemplo, a ver, siempre podemos acercarnos lo máximo posible a la densidad natural, pero nunca será igual. Jamás. Entonces, los implanters, o llamados DHI, es los que nos aproxima un 98% a esa naturalidad que prácticamente es imperceptible, ¿vale? Pero es lo que nos da una serie de ventajas para llegar a esa densidad natural y provocar esa armonía entre el pelo nativo y el pelo implantado. En muchísimos sitios se hace con incisiones, que evidentemente está años luz de eso. Ujú. ¿Y cuánto dura más o menos el pelo implantado una vez puesto en la cabeza? A ver, es para toda la vida. Siempre. A ver, el pelo implantado que se extrae de zona donante, de cuero cabelludo, porque sabemos que podríamos entrar en matices que se extrae de otras zonas que no son de cuero El cabelludo. pecho y Evidentemente, tal. yo no, yo extraigo de cuero cabelludo, porque la verdad, yo con la estética y con las emociones de la gente, de experimentos no hago. Jamás. ¿Vale? Entonces, vamos a lo seguro y a solucionar problemas. Entonces, la zona donante, que es la zona posterior, una vez implantado, si se hace bien, se controlan los tiempos y se implanta correctamente, es para toda la vida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque genéticamente es diferente. Si vemos a un paciente, yo siempre les digo a los pacientes, si vemos a un señor de 90 años, 100 años si queréis, un caso extremo en la cual ese señor presenta una alopecia en toda la parte superior y los laterales de atrás está totalmente conservado, brillante, fuerte, es un pelo saludable, ese pelo es el que nosotros trasplantamos. Ese Vale. pelo genéticamente está diseñado para estar en esas condiciones. Lo bonito de la cirugía capilar es eso, que cuando nosotros lo cambiamos de sitio, hacemos el trasplante, el pelo no se da ni cuenta. Los folículos no se dan cuenta que lo hemos cambiado de sitio, con lo cual las características genéticas se mantienen, con lo cual el pelo no tiene por qué caerse. Claro, y realmente son tus características genéticas, que no es nada adulterado ni nada. Evidentemente. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, claro, cuando llegan todas estas situaciones, viene la gente, pasa el tiempo, ya viene con su pelo, ya vienen con esa seguridad que tú has notado. ¿Cómo has notado como que cambia la personalidad también, la forma de interactuar, que vienen igual un poquito más tímidos en un inicio, luego vienen Totalmente. de otra A manera? ver, normalmente yo creo que, bueno, al final, además, creo que es justo que la gente acuda a una clínica con cierta desconfianza, con cierta tensión, ¿no? A ver qué me cuenta este médico, a ver si me va a contar lo mismo que me ha contado fulanito, tal. Viene con un poquito esa situación, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya percibe que tu único deseo y tu único objetivo es hacerle el bien al paciente y conseguir los objetivos y que el paciente cambie a mejor, el paciente evidentemente se relaja, se abre. Yo tengo muchísima amistad con mis pacientes en general. Hay pacientes que tengo más afinidad, tengo una amistad más estrecha, pero te podría decir con total honestidad que con todos mis pacientes, absolutamente todos, tengo cierta amistad. Algunos de forma más estrecha, a veces de otros, pero con todos. Porque lo primero que yo le agradezco la confianza cuando la depositan en nosotros y me honra, ¿no? Que al final esos pacientes hayan decidido dar ese cambio tan importante con nosotros. Y que, claro, yo mis pacientes, y lo saben, y los que vean este vídeo se sentirán identificados, es que vienen a mi clínica y es su casa. Es su casa. Muchas veces me dicen, Francisco, joder, es que me encuentro bien cuando vengo. Es que es como te tienes que encontrar. Pero a mí me llaman a cualquier hora y yo estoy para ellos, yo estoy a disposición de ellos. Siempre. Siempre. Eres Me da igual que workaholic. sea, a mí me da igual que sea sábado, domingo, ¿De verdad? festivo, Sí. me da igual que sea a la hora que sea. Me refiero, yo estoy a disposición 24 horas a los pacientes porque en cualquier momento pueden tener una duda. Y una duda de capilar te puede fastidiar el domingo.
y por una llamada o un mensaje de audio que dura unos segundos, un minuto, aclarando una situación en concreto, le solucionas el domingo. A mí que me cuesta nada. Además, a mí cuando a lo mejor luego empezamos la semana y viene un paciente, ostras, y desde a lo mejor desde el fin de semana le está dando vueltas a algo y tal, yo os oigo y digo, me tenías que haber llamado o enviar un mensaje, lo que sea, por favor, a la próxima vez dímelo, porque no llegas a esta situación de inquietud, De ¿no? angustia, ¿no? Que siente por algo que igual Efectiva tú en 5 minutos lo puedes arreglar. efectivamente, ¿sabes? Y dime, Y dime. esto también supongo que vendrá también, aparte que tienes unos buenos resultados a nivel estético, pero bueno, también esta cercanía hace que la gente esté de esta manera contigo, si no, no sería posible también, ¿no? ¿A qué lo Bueno, achacas? a mí es que me sale de forma natural. Tú eres así. Sí, yo creo que lo primero es que yo soy eternamente agradecido a la vida por haberme dado la posibilidad de ser médico y luego ejercer mi vocación y tener ese feedback con los pacientes y hacerles el bien y ver cómo le cambiamos la vida a los pacientes. Creo bueno, que no se puede pedir más en la vida. ¿Te Entonces, consideras? al final eso el paciente lo percibe y se crea un vínculo muy bonito. ¿Consideras que estás ayudando a la gente Estoy poniendo mi granito de arena. para una vida mejor? Yo pensamos que sí, ¿no? Creo que al final es nuestro motor, es decir, es nuestra finalidad, ¿no? Porque al final cuando somos médicos, el paciente viene con un problema y tú se lo solucionas, ¿qué más se puede pedir, no? Al final es algo que interiormente te llena y se lo ves y se lo reflejas al paciente. Y el paciente sabe que tú estás con él y te estás implicando y estás comprometido y lo que le has dicho lo estás cumpliendo. Entonces el paciente se abre. Es decir, no es nada más, es eso. Sí, te llega a contar muchas más cosas de las que por eso empezábamos la charla como la habíamos empezado, ¿no? Diciendo que no era algo físico, sino que también es emocional porque llegas a muchos más puntos a los que tú pensabas. Sí, a ver, al final cuando estamos viendo un problema, luego tenemos que ver al paciente de forma integral. Me refiero, al final, si nos centramos únicamente en ese problema, evidentemente el problema es lo que tenemos que solucionar, pero el paciente es más que ese problema. El paciente es un ser integral en el cual abarca muchísimas cosas, muchísimos problemas y que de forma correcta, si lo solucionamos la matriz por el cual ha venido, todo lo demás, poco a poco, se va solucionando. Entonces, es algo más. Por eso yo siempre que viene un paciente y se hace la cirugía capilar, porque después lo voy a ver durante años, siempre incido en otra serie de factores de la vida del paciente que le pueda estar afectando, otro tipo de alteraciones, otro tipo de patologías y demás. Y luego al final he empezado solucionando el tema capilar, pero luego conforme va pasando el tiempo, intento solucionarle otro tipo de situaciones. Claro. Pues haciendo un poco balance, así digamos, ¿con qué momento te quedarías de todo lo que has vivido hasta ahora con tus 1000 y pico pacientes que has tenido? Algo que una a todas estas historias. Porque seguro que hay un momento que une todas estas historias. Bueno, creo que hay muchísimos pacientes, ¿no? Porque al final la alopecia es un proceso fisiológico que afecta tanto a todos, cada uno a su nivel, y luego ves cambiando ves cómo le va cambiando la vida, que la verdad que no me puedo quedar con uno solo. Es que todos los pacientes al final dan ese cambio y eso, como he dicho, es extremadamente bonito para un Podríamos decir, médico. esa sensación de satisfacción, ¿no? Que les une a todos, ¿no? Digamos. Sí, cada uno a su nivel y lo que quiere, pero lo importante es que nadie se quede indiferente. Siempre hay una solución y siempre hay una mejora de notable para arriba. Entonces, cada uno lo vive a su manera, cada uno te lo te lo te lo exterioriza de una manera, pero te lo hacen saber. Y yo creo en fin, que no me podría quedar con uno solo. Volviendo al pasado y sabiendo todo lo que sabes, ¿volverías a ser tricólogo? Sí. Pues yo creo que es la Sí, mejor manera de terminar la charla, ¿no? También yo creo así. que sí, porque la verdad que me ha dado tantas satisfacciones emocionales que jamás lo hubiera pensado, ¿no? Que esta profesión tan bonita como la medicina, porque tenemos que pensar, si me lo permites, la tricología y la cirugía capilar ha roto todos los paradigmas de la medicina, bajo mi punto de vista. Entonces, la medicina siempre ha estado ligada a la enfermedad y soluciona la enfermedad, evidentemente, ¿no? Pero
que aporte felicidad, vamos, hasta ahora no era factible, ¿no? Y creo que la cirugía capilar, por lo que respecta a mi especialidad, creo que estamos consiguiendo, ¿no? Esa rotura del paradigma, esas ideas tan férreas que medicina enfermedad, ahora medicina felicidad, ¿no? Y creo que con la cirugía capilar o con el tratamiento tricológico lo estamos consiguiendo y la verdad que es una gran satisfacción. Es una buena vuelta de tuerca, ¿eh? Medicina, felicidad. Creo que es una sinergia que llevo muchos años viviéndola, que la hemos experimentado, la hemos comentado muchísimo y la hemos visto en cada paciente y creo que no tiene vuelta de hoja. En cirugía capilar, la medicina es felicidad, totalmente. Pues hasta aquí yo creo que fantástico así. Muchas Ya gracias, está. Francisco.